El velo se rasgó, pero no fue en el templo, fue en el alma del hombre más santo que jamás ha pisado esta tierra. Tomás de Aquino cayó en silencio. Después de la visión, él nunca más escribió una línea. Sus manos temblaban, sus ojos ya no miraban al cielo. Algo lo hizo parar, algo que solo él vio, un secreto que ni la iglesia se atrevió a proclamar. Dicen que habló con Cristo, otros que vio el infierno por dentro. Pero la verdad, aquella que él llamó paja ante la eternidad, fue encerrada, ocultada, no en los libros, en la propia carne de la fe. Y ahora, después de siglos de silencio, tú vas a descubrir lo que Tomás vio. ¿Y por qué la iglesia prefirió que nunca supieras lo que él testificó? Es más sagrado que 1000 palabras, más peligroso que 1000 herejías, y puede cambiar la forma en que ves la propia salvación. Capítulo 1. El relámpago de la sabiduría oculta. Era una madrugada entre el invierno y la primavera, en el año de 1272. El monasterio dominicano de Fossanova reposaba bajo el cielo estrellado. Pero dentro de una celda singular, Tomás sentía algo diferente. El aire temblaba. La vela sobre el escritorio oscilaba, más por voluntad del espíritu que por el soplo del viento. Él se encontraba allí, en absoluto silencio, jadeando entre la extenuación de la peregrinación intelectual y el peso de la revelación. Había invertido 20 años en la Summa, tratados sobre el alma, la gracia, el Creador. Pero algo le vino más allá de la razón, un relámpago estallado de luz serpentina que rasgó los límites de la lógica humana. Sintió el velo que separa la tierra del más allá deshacerse. Era como si el cosmos, en un súbito suspiro, hubiera soplado una sonrisa en el rostro de Dios, y por un instante Tomás sonrió también, pero no con labios, sonrió con el espíritu. Entonces vio más allá de los ángeles, vio las lágrimas de serafines, vio un brillo que ardía por dentro de la creación, como si cada átomo fuera una palabra de luz. Sintió el latido de 1000 corazones celestiales, en un compás que confundía la memoria con el futuro. Y vio también, y aquí estaba el peligro, un abismo de silencio danzante, una oscuridad que acogía sin apagar, que amaba sin declarar. Era la presencia del Uno, que no cabe en palabras, que no puede ser enjaulado en teología. Era el relámpago de la sabiduría oculta. Al día siguiente, el pergamino frente a él permaneció en blanco. Las plumas yacían secas. Los rodapiés de la celda no guardaban tatuajes, como de costumbre, porque lo que él recibió no podía ser transcrito en regla lógica, ni resumido en argumentos. Aquello era un rasguño directo en el universo, una inscripción de luz impagable. Y Tomás supo, si intentara explicar, traicionaría la revelación. Si escribiera, el texto se volvería idólatra. Si enseñara, los fuertes que buscaban control lo aprisionarían. Optó por no escribir, pero no permitió olvidar. En lo largo de las semanas siguientes dormía con el pasamanos bajo la cabeza. Sus noches se convertían en oraciones de vigilia, cada suspiro envuelto en una oración no dicha. En los corredores del monasterio, monjes que escuchaban la lira, distante, juraban haber percibido un canto sutil en la voz de Cristo, o quizás era la propia mente de Tomás entonando la luz. Y estudioso que era, abrazó la práctica del misterio. Recitó el nombre de Dios en el secreto de cada gota de lluvia, en cada chispa de vela. Eran señales para sí mismo, recordatorios de que el relámpago aún vivía dentro de él. Consciente del peligro, comunicó a pocos. A su confesor dijo: «Perdí la razón, pero gané el infinito». Al prior de la orden susurró: «Hay otra sabiduría, más antigua que la filosofía». Sus hermanos,
aprendices de amor racional, comenzar. Hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido esa angustia en el pecho, ese miedo que no te deja dormir, esa batalla espiritual que nadie ve, pero que tú sientes cada día? El cielo no nos ha abandonado. Existe un secreto guardado por siglos, un arma espiritual que ya ha protegido a millones de fieles. Si tú sufres con tentaciones que no se detienen, enemigos invisibles o falta de paz en el corazón, entonces pon mucha atención, porque hoy vas a descubrir cómo la Virgen María, San Benito y San Miguel Arcángel pueden convertirse en tus aliados poderosos. Sigue conmigo y al final de este video tendrás la oportunidad de llevarte a casa una protección que viene directamente del altar de Dios. Llegaron a sentir que él huía de la suma. Algunos llegaron a sospechar de herejía. No contaban que, en realidad, él cargaba, como resistencia, la sabiduría que no se enseña, sino que se habita. En uno de esos momentos, aislado en el campo, escuchó el estruendo de un trueno, aún estando el cielo despejado, y comprendió que el relámpago regresaba en eco. Corrió hasta la celda, se arrodilló y dibujó un símbolo con la propia llama de la vela. Era un rasgo en el pergamino, un rasgo rápido, tembloroso, que representaba el punto en el cual el verbo humano encuentra el silencio divino. Cubrió el trazo con cera, como quien entierra un tesoro. Guardó la vela, cerró la celda. Nunca más escribió ese símbolo. El relámpago de la sabiduría oculta vive en el silencio que Tomás preservó. No está en la suma, sino en los intervalos de ella. No puede ser enseñado, pero se revela en las miradas que miran más allá. Se hizo semilla en el misterio contemplado en los claustros, en la agonía de la caridad, en la oración breve entre las profesiones dominicanas. Y al final, Tomás comprendió que el saber que salva no es aquel que queda en los tratados, sino el que toca el alma. Capítulo 2. El secreto del barco subterráneo. El monasterio de Santo Tomás, erguido a la orilla de un arroyo que serpenteaba por la sombría ladera de Doliolo, albergaba en los túneles subterráneos la más inesperada de todas las visiones. Un barco improvisado, construido de tablas desgastadas, flotaba allí, bajo el suelo del refectorio. Era allí donde Tomás de Aquino, ya tomado por el eco de su sabiduría prohibida, realizó su próximo encuentro con lo divino y con el abismo. Todo comenzó en una madrugada en que el monasterio estaba cerrado a voces ajenas. Entre los hermanos había rumores de que Tomás desaparecía por horas. Algunas personas decían que lo habían visto desaparecer por una puerta lateral, la misma que daba a los túneles húmedos. Nadie se dio cuenta de lo que realmente sucedía hasta que el prior entró con un farol, tropezó con agua poco profunda y encontró a Tomás arrodillado al lado de un barco que no existía al amanecer. La nave era pobre, 4 tablas clavadas, nada especial. Pero era el lugar donde Tomás mantenía su silencio. Él decía solo: «Aquí es el único lugar donde la palabra calla y la verdad llega». Allí el agua alcanzaba la altura de los tobillos. La humedad flotaba en el aire. En ciertos puntos el techo bajaba, forzando a los hermanos a inclinarse. La luz del farol atravesaba las cortinas de moho y revelaba el reflejo del barco. Una imagen duplicada, inestable, que se movía suavemente conforme el agua pulsaba, como si allí existiera algo vivo. Tomás sumergía la mano en el líquido helado y apoyaba la frente en el timón improvisado. Decía que la visión solo venía cuando el frío callaba hasta los huesos. En esa noche en que el prior lo encontró, Tomás súbitamente levantó la cabeza. Los ojos estaban distantes, como si estuviera oyendo algo inaudible. Habló, casi en un susurro explosivo. ¿Oíste? Es el murmullo del punto en que la palabra deja de ser instrumento
y comienza a ser esencia. Antes de que alguien pudiera responder, volvió a bajar la cabeza. El barco oscilaba, el farol temblaba. Un silencio se hizo tan fuerte que dolió en los oídos. «¿Qué oíste?», arriesgó el prior. Tomás no respondió. Su mirada permaneció fija en ese punto del agua, donde un brillo tenue corría, como si algo contemplara desde el fondo, una presencia sin formas, un rumor antiguo. La revelación era simple y letal. La fe no es un diálogo que se extiende con el verbo, es un sumergirse en la oscuridad. Para Tomás había una verdad que no se articulaba, solo se vivía. Una comunión que no necesitaba de lógica, sino de entrega. Solo que eso, cuando se expone, sonaba como herejía. En las paredes del claustro corrió el rumor. Tomás se hundió en magia. El miedo era palpable. Las paredes del monasterio temblaron con palabras ahogadas sobre sectas, ritos clandestinos, voces infernales. El prior llegó a llamar a algunos hermanos. ¿Qué busca él allí? ¿Acaso hace pacto con demonios? ¿O es otra torre de herejía que cae por dentro? Pero nadie logró probar nada. Solo un barco lleno de agua tranquila y Tomás sentado, absorto, mirando al lugar donde la palabra termina. En las semanas siguientes, Tomás continuó sus visitas nocturnas. El barco se convirtió en altar, el agua en ofrenda, la oscuridad en confesión. Comenzó a llamar a ese lugar cripta de lo inexpresable. Allí escribió hojas sin caligrafía, trazos de lágrimas sobre el pergamino que nunca se convirtieron en tratados, pero que guardaban los ruidos vividos entre el misterio y el silencio. Recitaba entre sollozos: la verdad que llama, llama en el silencio y solo responde si dejas de cantar. Algunos monjes valientes llegaron a poner el dedo en el agua y dijeron haber sentido un leve recuerdo de Dios antes de que todo desapareciera cuando levantaban la mirada. El episodio provocó fisuras en los corredores del poder monástico. Se consideraron concilios. El prior amenazó con expulsarlos si no abandonaba ese barco insensato. Tomás, en su paciencia, respondió que esa nave era parte de una tradición antigua, olvidada, la del abandono absoluto. Es allí donde la palabra calla, y es allí donde Dios habla, y se negó a detenerse. Su convicción se convirtió en enigma. No ofrecía. ¿Sabías que el demonio tiembla cuando ve estas medallas? La historia que acabo de contarte no es solo un relato, es una advertencia. Mientras ves este video, hay personas usando la medalla de San Benito para anular brujerías, proteger a su familia y cerrar las puertas del infierno. ¿Y tú? ¿Vas a seguir desprotegido? Estas medallas han sido consagradas por sacerdotes exorcistas, aprobadas por el Vaticano y utilizadas por santos en sus últimos momentos. Si sientes que necesitas protección divina, el enlace ya está en el primer comentario fijado. Pero atención, solo tenemos 50 conjuntos disponibles. Cuando se agoten, no sabemos cuándo llegarán más. Prueba, solo testimonio. En una de esas madrugadas, el prior encontró, grabado en la base de la escalera que bajaba hasta la cripta, un símbolo simple: un barco en círculo, marcado con la punta de una estaca. Como quien planta algo para ser encontrado por quien necesita encontrar. El prior tragó saliva y regresó al claustro con el peso de quien lidia con lo sagrado, sin poder explicarlo. Tomás nunca mencionó eso en sus escritos formales. Ningún biógrafo registró el hecho en detalles, pero la tradición de los dominicanos preservó, en susurros, la historia del barco de lo inexpresable, un sumergirse necesario para quien aspira a ver más allá. Aquellos que pasaron por allí dicen que en ciertas madrugadas logran escuchar el sonido del agua, un llamado, una invitación a silenciar y a sumergirse. Capítulo 3.
el susurro del demonio o el eco de 1900. Dios. La noche parecía reflejar el silencio más profundo. Ningún trueno rasgaba el cielo, ninguna vela temblaba en el claustro, hasta que un susurro sopló entre las losas de piedra. El sonido venía de la cripta del barco, donde Tomás de Aquino permanecía en vigilia. Estaba de rodillas, con las manos unidas como si rezara, el rostro contra las tablas húmedas. Los ecos venían del fondo, distorsionados, insistentes. Tomás, ve lo que nadie se atreve. Desvela lo que nadie entiende, o caerás en el abismo. No era solo un llamado, era una advertencia, intensamente personal, directa. La respiración de Tomás se aceleró. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué eres?, murmuró, pero no recibió respuesta. Solo más silencio. A la mañana siguiente, durante la misa solemne, la cúpula silenció el canto. Un silencio tan profundo que parecía comprimir el aire. Nadie respiraba. Cuando el prior levantó el cáliz, un ruido, gutural, antiguo, se propagó desde arriba. Las campanas cesaron sus toques abruptamente. En la tribuna un hermano murmuró: ¿fue voz de ángel o trueno infernal? Los ojos de todos se volvieron hacia Tomás. Él, en el altar, se mantuvo sereno, pero había algo en su interior alcanzado por el horror y la gloria. La noche cayó, y una vez más, Tomás regresó al barco. El farol proyectaba sombras en las paredes húmedas de la cripta. El agua cubría sus tobillos, fría como la eternidad. Sumergió las manos, buscando algo invisible. Entonces la voz apareció, sibilante, sugestiva, casi imperiosa. Coleccionas verdades, pero temes perderte. Acepta el riesgo, escucha o abandona todo. Las palabras invadían sus pensamientos, amplias y complejas. No era seducción carnal, sino una infiltración espiritual, un robo de coraje. La mente de Tomás vaciló. ¿Será revelación o posesión? Se levantó tambaleándose y rezó un salmo silencioso que salió de su garganta como si fuera una cuchilla. La voz se cayó. La cripta volvió al sonido del agua, pero la huella de aquello quedó grabada en su corazón. El riesgo de entablar diálogo con la creación y olvidar que Dios es misterio. La noticia llegó al prior, pero no como acusación pública. Vino por miradas, por temores particulares. Entró en la cripta la noche siguiente, encontró la vela apagada, el barco vacío, pero en el suelo, reflejado por las antorchas, un símbolo abrazado en el mármol, un círculo con trazos internos, como si incandescente. Muerto, pero nervioso. El prior cubrió con las palmas, escondiendo. Solo vio a Tomás sentado, ojos fijos, en la oscuridad, como si escuchara el eco del alma. A la mañana siguiente, en el refectorio, llamaron a Tomás. En silencio entró. El prior, sin juzgar, habló: «Hermano, hemos oído la voz». Tomás no negó, solo explicó: «No sé en dónde viene, no sé qué es, pero sé que resuena donde la palabra falla y el corazón deserta». El prior concentró la mirada. Si es voz divina, proclámala. Si es demoníaca, expúlsala con la cruz. Si no lo sabes, controla el silencio. Tomás asintió. En los días siguientes, las dudas lo consumieron. La voz venía mientras oraba, durante la suma en las clases, durante la cena. ¿Sería guía o trampa? Rasgó hojas suyas, las quemó. La brasa subía lenta, pero persistía, como un faro distante. Miró las cenizas mientras meditaba. ¿Camino al abismo o al trono? Cierto día, al amanecer, Tomás levantó la cruz de madera ante los hermanos. «No os ofreceré en voz, pero ofrezco mi búsqueda.
No seré guía de la luz que escuché, sino peregrino de ella. No proclamaré revelación, pero permaneceré en fe. El barco quedará, pero el sonido será contenido. Solo Dios dirá si era adversario o aliado. Fue su respuesta simple, audaz. Capítulo 4. El manuscrito de oro y sangre. Las puertas de la biblioteca del monasterio estaban cerradas, iluminadas solo por velas presionadas en soportes de hierro. Páginas amarillentas esparcían arcos de sabiduría, pero ninguna contenía lo que Tomás de Aquino guardaba en el pecho. Él seguía un llamado diferente y radical, el llamado para registrar lo invisible. Recorriendo pasillos estrechos, llegó a una sala reservada donde nadie se atrevía a entrar. Allí había una mesa robusta, hojas en blanco y una pequeña copa de plata conteniendo una mezcla insólita, tinta rubra, ferviente como sangre y astillas de lámina plateada, pedazos de oro puro. Al lado reposaba una pluma nueva, alargada, lista para rozar lo prohibido. Allí, bajo el peso de la vigilia y del misterio, Tomás anotó lo que llamaba su último tratado prohibido. El manuscrito de oro y sangre no seguiría línea por línea las tramas lógicas. Era una profecía, un exorcismo, un himno. Y cada palabra nacía del encuentro de 4 elementos: conocimiento humano, gracia divina, la testigo del silencio y la garantía del riesgo. La tinta, dijo él en el acercamiento, era tallada de su propia carne, un fragmento de carne levemente abierto con un estilete de penitencia. La gota se mezclaba con la plata del oro, y este, a su vez, asumía el poder de la eternidad. Era una combinación perturbadora, fragilidad humana unida a lo sagrado y a lo eterno. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Puedes amar a Dios, pero si no actúas contra el mal, estás en peligro. Hoy es tu día de cambio. Al hacer clic en el enlace del primer comentario aquí abajo, recibirás la medalla de San Benito, con oración de exorcismo grabada, la medalla de San Miguel, hecha para la guerra espiritual, la medalla de la Virgen María, protección maternal, y el rosario bendecido, el arma de los santos. Pero necesitas actuar ahora. Estas medallas se están entregando con agua bendita de Lourdes, oración de liberación y certificado de autenticidad. No dejes que el enemigo te robe esta gracia. Haz clic ahora mismo en el enlace o en el primer comentario. Y al hacer tu pedido, di en voz alta: estoy listo para mi protección. Así, oraré por ti personalmente hoy mismo. Que Dios te bendiga y que San Miguel te cubra con su manto sagrado. Amén. Él escribía: si la palabra escrita no carga un soplo que se dona como sangre, es eco vacío. Cada letra temblaba, cada trazo surgía como herida, viva, pulsante, imposible de ignorar. Sabía que si alguien encontrara el manuscrito, su destino sería incierto, o herejía condenada o revelación consumidora. El texto se subdividía en 3 fragmentos que Tomás decidió mantener unidos. La oración que anticipa la caída. Un salmo sin título, rezado en latín y en silencio interior. Señor, tú que ves lo que no me atrevo a nombrar, guárdame del trono que se vende por gloria. La advertencia contra el falso oro, un exorcismo contra el apego. Si alguien codicia riquezas o poder, que recite este verso al lado de la cruz: mi lugar es el lecho del alma, no el trono del mundo. El cántico de los guardianes invisibles, un llamado silencioso. Si la iglesia olvida la cruz y eleva el aplauso, que alguien suelte este canto de los 8 a medianoche para que el silencio sea testigo y la verdad despierte. Cada sección era iluminada por gotas de oro, trazos de tinta dorada que brillaban cuando el sol o la cera reflejaban. Había brillo, pero también peso. Era extremadamente sensible, casi vivo. Tomás no esperó a que la carta se perdiera.
Los guardianes, aquellos hijos del barco en el túnel, vinieron a tomar responsabilidad. Le entregaron lo que llamaban custodia de la llama, un relicario de bronce que guardaría el manuscrito junto con un sello grabado con el símbolo del barco y del relámpago. El relicario pediría ser escondido donde ningún hombre iría. Solo el espíritu lo hallaría. Poco después de ver el relicario, el prior, mentor y testigo velado, se puso pálido. Sabía demasiado, sintió la gravedad. Surgió un pacto silencioso. No quemar al hombre que escribió, pero jamás confirmar la obra. El manuscrito no sería quemado, pero tampoco expuesto. Quedó bajo rejas de hierro, escondido en cámara secreta bajo el claustro, entregado a los guardianes. La orden registró solo la desaparición de algo indetectable. No hubo ceremonia. Había miedo, tanto por parte de seguidores como de opositores, porque incluso censurado, el manuscrito exhalaba poder cuando tomaba aire. Capítulo 5. El terremoto. En el capítulo de Solo Fe. El año era 1273 y Tomás se encontraba en la biblioteca de San Doménico, en el edificio más silencioso del monasterio. Hojeaba su propia Summa contra errores Gentium, en ella la defensa solemne de la fe contra las dudas. Sin embargo, su mirada no alcanzaba las palabras. Estaba atrapado en el misterio contenido en el manuscrito de oro y sangre. Había experimentado sentidos más allá de la teología aceptada, sentidos que no cabían en concilios, que no eran contemplados por el dogma de sola fide, solo fe, sin obras, sin cruz, sin renuncia. Y mientras releía la Summa, vino el terremoto, no el de la tierra, sino el del alma. Leyó su argumento sobre la justificación. El hombre es justificado por la fe, sin obras, según la gracia divina. Esa frase, que representaba el triunfo de la ortodoxia, ahora resonaba vacía. Tomás bajó la cabeza. Sin embargo, murmuró en voz baja, esa fe sin cruz es un vendaval que apaga el fuego del alma. Y entonces vio en espíritu pastores recibiendo aplausos en púlpitos dorados, pero vacíos, hambrientos. Era una visión que probaba lo que había sentido en el barco, en la cripta, en el manuscrito de oro y sangre. Fe sin cruz es credo sin nervadura. Y el formalismo eclesiástico, apoyado en concilios, poder eclesial y seguridad intelectual, había cegado los corazones. Las doctrinas ya no tocaban las almas. En los días siguientes, Tomás entró en colapso. Borraba pasajes, garabateaba, márgenes con símbolos, una cruz torcida, dibujos de agua sangrienta, contornos de barco sumergido. Deseaba reescribir, pero temía destruir su obra maestra. Sentía que Nicea había sido tierra firme, pero ahora era arena movediza. ¿Qué hacía de un cristiano salvo? ¿Fe o entrega? ¿Confianza o sacrificio? Tomás quería decir eso, al menos en memoria de silencio. Pero temía revelar, pues sabía, si lo libraba de ser católico, sería acusado de abrir brecha para sectas, para la ruina de la unidad. Cierta noche convocó discretamente a 3 hermanos, aquel prior fiel, el escriba que guardaba los signos del barco, un estudioso de filosofía natural. En la mesa oscura de la biblioteca leyó en voz baja: la fe que no carga cruz se ahoga en orgullo. La oración que no sangra no sube. Si el Redentor perdió la cruz, ¿quiénes somos para evitarla? Los 3 quedaron en silencio. El prior suspiró. Si incluimos esto, dividiríamos toda la iglesia. El escriba murmuró: pero hay que recordar. Solo el tercero habló. No es para insertar ahora, pero hay que poner un signo, una marca discreta, para quien lea, huir de la falsa seguridad. Decidieron marcar el punto. Un pasaje de la Summa sería denunciado como referencia a examen futuro. No anulaban, pero dejaban una alerta sutil.
Incluso sin exponer, la decisión de ellos sonó como bomba. En silencio, algunos monjes comenzaron a meditar en la cruz que sangraba en el barco. Laicos que asistían a los estudios teológicos notaron que Tomás estaba distante. Alguien incluso escribió, y no fue castigado, una frase simple en el pie de un códice: expulsa de tu fe el consuelo que no sangra. Fue la semilla de una corriente subterránea que hoy conocemos como espiritualidad del desierto, que busca misterio y cruz. 5 siglos antes de su tiempo, Tomás consideró abandonar la Summa por completo. Vivía huyendo de monjes que querían aplaudirlo. Algunas eras más viejas le pidieron que enseñara. Él pidió solo tiempo, y durante una oración prolongada escuchó nuevos ecos. Sí, tu nombre está en el futuro de la verdad, que sea sin ubicuos aplausos. La tentación era simple: seguir el mundo del poder y la fama o permanecer en un silencio doloroso. Eligió silenciar parte de sí. El signo quedó, un punto en forma de gota de tinta sangrada, casi invisible, en el folio 3, 456. Pasó desapercibido por los ojos comunes, pero no por los atentos. Era lágrima tinta, recordando que la fe que no se retuerce en dolor no es plenitud. Tomás nunca explicó en público, nunca reveló el signo, y pocos años después fue llamado a la gloria. Sus discípulos notaron que la Summa estaba menos segura en algunas definiciones, pero guardaron respeto. Sabían que aquella marca era fisura de la gloria, no falla de sabiduría. Hoy teólogos que desconfían del cristianismo tibio atribuyen a Tomás esa nota secreta como evidencia de que vislumbró el abandono de la cruz. Hay legado en silencio, hay sabiduría fuera de los tratados, hay terremotos en páginas seguras. Capítulo 6. La ira de los cardenales fantasmas. La noche se arrastraba sobre el convento como un velo de plomo. Las campanas no tocaron la última vigilia y las ventanas de la capilla permanecieron cerradas, como si la propia estructura temiera lo que vendría. Había en el aire una expectativa pesada, como antes de una tormenta. Pero lo que se acercaba no venía del cielo, venía de las entrañas de la iglesia. Tomás de Aquino, ahora una figura enigmática incluso entre los hermanos más cercanos, fue discretamente llamado a la cámara circular, una antigua sala de concilio que se encontraba debajo de la biblioteca, donde ocurrían reuniones secretas de los superiores de la orden. Allí, 4 hombres ya lo esperaban: el prior, un vicario general, un viejo escriba y un monje cuyo nombre nadie sabía con certeza. Pero había algo más en ese ambiente, algo invisible, algo que no respiraba, pero pesaba. El prior, con el rostro severo, habló sin preámbulos: esta noche, Domine Tomae, serás confrontado, no por nosotros, sino por aquellos que guardan la forma de la iglesia, aquellos que ya no están vivos, pero aún deciden. Apenas había terminado su habla, y el aire de la cámara se volvió helado. Las velas titilaron, aunque no había viento. Un sonido profundo y resonante, como el eco de voces multiplicadas, tomó el espacio. 4 sombras surgieron, envueltas en una neblina dorada y pálida. Tenían formas humanas, pero ningún rostro. Vestían trajes de cardenales, púrpura antiguo, mitras desgastadas, cruces pesadas, y entonces una voz los atravesó como espada: Tomás, osaste escribir lo que no debe ser nombrado, guardar lo que no debe ser recordado, enseñar lo que no puede ser entendido. Tomás permaneció de pie. El manuscrito que escribió en tinta de sangre y oro, ahora escondido en una cripta secreta, aún ardía en su memoria. No es herejía, respondió. Es verdad oculta. No negué la fe, solo vi dónde nace. La voz replicó: has plantado el escándalo,
en el seno de la certeza, la duda entre los doctos, la insubordinación entre los débiles. Las sombras comenzaron a circundarlo lentamente. El prior se arrodilló. El escriba cubrió su rostro con el manto, pero Tomás se mantuvo inmóvil. Si es juicio que sea, pero que sepan, lo que vi, vi en oración, y lo que escribí, escribí con temor. El más alto de los fantasmas entonces pronunció el veredicto: renuncia al manuscrito, borra el símbolo, desmonta el barco, o serás silenciado por la eternidad. El silencio que siguió fue como una puñalada en las almas presentes. Pero Tomás, con voz firme, respondió: si quemo lo que vi, quemo la propia cruz. Si borro el símbolo, borro el rastro del Cristo escondido. Si desmonto el barco, me hundo con él. Y Dios sabe que no me entregó el silencio en vano. Entonces uno de los fantasmas avanzó y sopló sobre la mesa donde estaban los papeles velados de la orden. Los textos comenzaron a arder lentamente, pero el fuego no era común. Era fuego blanco que no iluminaba, solo devoraba. El vicario intentó apagarlo con la túnica, pero las llamas atravesaban el tejido sin consumirlo, como si buscaran el alma de los que estaban allí. Tomás, entonces, se arrodilló, no ante los fantasmas, sino ante la cruz de madera tosca que siempre llevaba consigo, y comenzó a rezar: si soy error, deshazme, pero si soy verdad, susténtame. La llama cesó. Los fantasmas retrocedieron. La voz central entonces dijo: no serás destruido aún, pero tu obra será cerrada, tu nombre canonizado sin tu legado verdadero, y el mundo solo conocerá la mitad que conforta, no la mitad que rompe. Tomás sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Que así sea. La verdad entera no cabe en tratados, pero los santos la encontrarán donde haya cruz y silencio. Y los fantasmas desaparecieron como polvo disuelto en la luz. Cuando todo terminó, el prior se acercó a él con lágrimas en los ojos. Vinieron para borrar, pero tú los desarmaste con oración. Tomás respondió con la voz casi apagada: no los vencí, solo sobreviví. El manuscrito fue entonces sellado en un relicario de hierro oscuro, cubierto con cera bendita. El símbolo del barco y del relámpago fue grabado en la piedra de entrada de la cripta, visible solo a la luz de velas de cera virgen. Capítulo 7. La pintura en el claustro del silencio. La tenue luz del crepúsculo se escurría por las rendijas de los arcos del claustro, tiñendo el piso con tonos de oro y gris. El sonido era el de piedras quietas. Nada se movía, excepto alguien arrodillado, concentrado, trazando líneas con una mezcla que solo él sabía componer. Era Tomás de Aquino, ahora marcado por el valor de haber visto demasiado, y al mismo tiempo por el miedo de ser comprendido en exceso. Con el pincel removía resina oscura, tiza, polvo de oro, mezclados en un caldo que recordaba pintura antigua. Sobre el mármol dibujó un gran círculo, levemente incompleto. En el centro, un barco. Era el barco en el que solía meditar en el subterráneo, símbolo de la fe inmersa en la oscuridad. Sobre él, un relámpago cortó el cielo pintado, la sabiduría violenta pero necesaria, rompiendo el silencio. En la periferia, casi invisibles, surgieron pequeños arcos, recuerdo de las sombras de los cardenales fantasmas que exigieron silencio. 3 arcos para 3 voces antiguas que intentaron borrar la memoria. Un susurro. Esta era la imagen completa, guardada para ser recordada por quien supiera descifrar. Solo 2 hermanos sabían lo que sucedía allí. Uno de ellos, hermano Pablo, traía consigo el relicario con el manuscrito encerrado en cámara secreta, un objeto que brilló bajo la luz de las antorchas.
El otro, hermano Miguel, guardaba el pequeño barco de cerámica esculpido en el monasterio, réplica exacta de aquel que Tomás había usado en los subterráneos. Ambos observaron, mientras el maestro dominicano dibujaba la hendidura, un camino abierto. La hendidura en el círculo indicaba una salida, la posibilidad de escape para quien buscara. Cuando Helen, tía legista y amiga de Tomás, apareció por el corredor, se detuvo. Su rostro pálido reflejaba sorpresa. «Padre, ¿pintas memorias en la cruz de la piedra?» Tomás levantó el pincel, limpió los labios y respondió: «No, memorias, señales para quien venga después». Ella asintió, comprendió y se fue sin decir más. Esa misma noche, bajo una luz de luna casi invisible, Padre Tomás revisitaba el fresco y fue sorprendido por el prior, que salió de la celda sin explicación. Se detuvo ante la pintura, levantó una mano, casi tocó, dudó. Entonces murmuró: «Has hecho lo que no debías, pintaste profecía en la piedra». Tomás se volvió, sereno, y habló: «Aquí permanece lo que el mundo prohibió. No hablo», señaló. «Para lo sagrado basta una chispa en la oscuridad». El prior tragó en seco, tocó la hendidura y sintió un escalofrío. Sabía que había cruzado los límites, pero también sabía que allí residía aquello que el poder no podía destruir, la verdad susurrada al alma. Días después, el secreto de la pintura se esparció, pero solo por las rendijas del claustro. Nadie hablaba alto. Pero los monjes que caminaban al atardecer comentaron por la rendija: «Hay un riesgo en la piedra». Los guardianes de la sabiduría mantuvieron el pacto, observaban sin divulgar. El relicario quedaba bajo la piedra central, invisible al ojo común. El barco de cerámica fue almacenado en la cima de la escalera, jamás tocado. La pintura quedó intacta. La luz del sol apagaba el brillo del oro, pero hacía nacer otros colores, sombras vivas. El tiempo pasó y el monasterio siguió su rutina. Estudiosos citaron a Tomás en tratados, pero nadie mencionó el fresco secreto, nadie habló del relicario. Sin embargo, cada vez que la comunidad enfrentaba dudas sobre fe y silencio, alguien recogía valor para visitar el claustro después del atardecer y veía un barco pintado. Sobre la piedra, un relámpago que pareció rasgar la realidad, un círculo incompleto, abierto para quien se atreviera a cruzar, y por algunos instantes sentía el sobresalto de la verdad prohibida. Poco antes de su muerte, Tomás reunió a hermanos, guardianes del arte, del relicario y del símbolo, y entregó la misión: «Nunca muestren, dejen que las sombras hablen por mí. Si la iglesia rompe el barco, que el relámpago regrese, él para iluminar el alma». Capítulo 8. El último ingrediente de la Eucaristía. La madrugada cayó sin anuncio en el monasterio. Mientras el viento estremecía las ramas de los olivos afuera, un rumor de tambores antiguos pulsaba en el alma de Tomás de Aquino. Caminó solo hasta el altar menor de la capilla, rodeado de columnas austeras y velas mortecinas. La oscuridad parecía densificarse en oración. No había misa ni forma visible, solo él y un signo sagrado por revelar. Tomás se sentó frente al cáliz de plata, vacío. Arriba de él, pintado en el techo, había un ángel ofreciendo una copa. Siempre había visto esa pintura, pero esa noche algo cambió. El ángel le extendió la mano, a través de los colores danzantes de la vela. Era hora de entregarle el último ingrediente de la Eucaristía. Durante siglos, la Iglesia enseñó: pan para el cuerpo, vino para el alma. Pero el último ingrediente de Tomás no era ni pan ni vino, era silencio. Siempre había creído que, en el momento de la consagración, lo que se cambiaba no era solo materia, sino el silencio sagrado que une cielo y tierra. Levantó el cáliz vacío y pasó los dedos por dentro. Sintió la gravedad del toque. Había allí algo que resonaba en los huesos.
El secreto no está en el sabor, está en el vacío antes del primer sorbo. En el claustro, los guardianes observaban a distancia. El prior, admirando y temiendo. Paulo, con la llama de la vela reflejando en el relicario. Miguel, sosteniendo un pequeño frasco de vidrio donde guardaba gotas de miel y agua de montaña. Tomás susurró una antigua oración, enseñada por monjes titubeantes. Señor, te damos pan y vino, pero lo que necesita ser invisible, enséñanos a guardar. El cáliz permaneció vacío y el misterio intacto. El prior, temblando, se acercó. Domine Tomae, esto va más allá de la doctrina. Tomás lo interrumpió con la calma de quien habla con lo trascendente. Lo que falta en la Eucaristía es el silencio anterior. Ese instante en el cual se deshacen todos los ruidos del alma antes de recibir el cuerpo y la sangre. Un instante donde el corazón mora solo. Paulo depositó el relicario a los pies del altar y juntó las manos. Nosotros guardaremos ese silencio. Si es necesario, callaremos nuestras voces, pero mantendremos el vacío consagrado. Miguel asintió, amparando el frasco sobre la piedra fría. ¿Y con eso completamos? Tomás esbozó una sonrisa triste. Con eso no la completamos. Solo evitamos corromperla con ruido. Pero el secretísimo toque del silencio no era aceptado por todos. Había voces entre los hermanos que exigían señales y palabras. Algunos pensaban que Tomás inventaba prácticas que coqueteaban con el esoterismo. La cúpula de la capilla comenzó a murmurar. Un joven novicio dijo, después de una vigilia, no es doctrina, sino una rendija de misterio, y los griegos no la aceptarán. El prior, al escuchar, tragó en seco. Si hay confusión, tendremos que suprimir. Tomás respondió con serenidad. Suprimir el silencio es vaciar la fe. Pero la tensión comenzó a pesar en el ambiente. Tomás, entonces, dibujó en la lámina de la copa, invisible a los ojos comunes, un simple trazo, un punto, como la semilla antes de la cosecha, explicó en voz baja. Este es el signo del silencio interior, donde la Eucaristía encontrará morada. Hizo el trazo con la punta de la pluma sumergida en resina. Un soplo secó. El punto no se vio, pero quedó allí. En los días que siguieron, el cáliz quedó en el altar menor. Parte de él permaneció vacío, incluso durante misas. En las vigilias, el prior levantaba el cáliz, sosteniendo el silencio por un segundo que parecía eternidad. Las palabras fueron censuradas, las predicaciones suavizadas. Grupos de monjes enfrentaban el propio sentimiento. Se preguntaban si ese silencio era temor o presencia real de Dios. Algunos se aconchegaban en lágrimas. Otros, con temor, denunciaban. Una madrugada el prior se arrodilló. Hermano, en este punto podemos perder nuestra orden. Tomás, descansado en su fe, respondió, o podemos encontrarla. Si el vacío es vacío, queda silencio. Si es presencia, nace misterio. Se convocó una reunión discreta, sin clamor, en el refectorio vacío. Se sentaron Tomás, el prior, Paulo, Miguel, el antiguo escriba y dos jóvenes que representaban el futuro. ¿Ustedes claman por silencio?, preguntó el escriba. Sí, dijo Tomás. El último ingrediente no se canta. Sí, se expone, se rompe. Él mora. El prior asintió. Mantendremos, pero en secreto, un pequeño clan. Silencio en el cáliz, silencio en el corazón. Y la palabra donde sea necesario. Cada uno tocó el punto invisible. Sellaron con un voto silencioso y eterno. Capítulo 9. El exilio de las almas blancas. El otoño cayó inesperado sobre los muros del monasterio,
trayendo el olor de hojas muertas y un viento que susurraba lamentos. Entre los corredores vacíos y ventanas selladas, algo más se repetía: el profundo silencio de la ausencia. Monjes, designados para cuidar del secreto del barco, el manuscrito de oro y el vino evidente, habían desaparecido uno a uno, dejando solo la marca de sus sandalias blancas sobre el mármol. Los llamaron las almas blancas, hombres sedientos de misterio, convertidos en vacíos demasiado grandes para permanecer. En sus rostros, antes tan vívidos, ahora yacía una paz profunda que extrañamente venía acompañada de una sombra de liberación. Se habían ido, de repente, de forma ineludible, sin aviso, sin carta, sin confesión. Solo el eco de que algo más allá los había llamado. Fue el hermano Paulo, guardián del relicario, quien partió en una madrugada sin luna. La vela quemada mostraba su cáliz vacío, y el relicario, con el manuscrito de oro y sangre, había sido abierto, pero sin violencia. Solo un profundo vacío. Allí ya no había más escritura, solo el eco de los trazos invisibles. Nadie despertó para verlo salir. La cama estaba hecha, sus hábitos doblados y su mirada, por último, apareció en el rostro del crucifijo. Al día siguiente, el prior encontró una nota en su celda. Fui llamado más allá del conocimiento. No puedo volver a entrar en silencio en un lugar de voces. Nunca más fue visto. Meses después, cuando el viento se volvió gélido, fue el hermano Miguel, el guardián del cáliz, quien desapareció. Reza la leyenda que lo encontraron en la capilla, de rodillas, con el cáliz entre las manos y las pupilas brillando como cielo de madrugada. Pero cuando el prior llegó, solo había el cáliz vacío, volteado sobre el altar menor. El pequeño punto invisible aún estaba allí, pero ya no oculto en el corazón de quien lo veía. Nadie supo a dónde fue. El padre confesor encontró solo una frase repetida en su diario: cuando el vacío sea mayor que todo, el espíritu se convierte en viaje. Y de nuevo, silencio. El escriba que acompaña a los monjes del silencio también dejó el convento. Fue durante un culto nocturno cuando el eco de la liturgia dejó de resonar en las columnas. Los relatos dicen que se levantó en medio del canto, alzó el relicario, besó la piedra central del claustro donde el barco estaba pintado y salió. En la mañana siguiente, solo encontraron su ropa, lavada, doblada, con el relicario reposando al lado. La pintura estaba húmeda, como si la piedra hubiera llorado. «La pintura llora por nosotros», escribió alguien en un marco del claustro, y nadie borró. Al final del otoño, un último hermano, aprendiz silencioso de la tradición de 1900, los desaparecidos, también partió. Era su 6º año en el camino de la cruz secreta. Creía que debía adentrarse en el mismo exilio que sus compañeros. Esta vez no dejaron nota, solo una frase grabada en la cepa del jardín. La puerta está abierta para aquellos que buscan lo que jamás debió ser guardado. Y así vinieron las voces del viento, conmovidas, compasivas, susurrantes. Ellos no desaparecieron, fueron llamados. El prior, con el corazón herido, reunió a los hermanos restantes. Ellos no traicionaron la fe, simplemente ya no pertenecen a este lugar. En las rendijas de las capillas comenzaron a insistir. El exilio de las almas blancas no fue fuga, fue travesía. Aquellos hombres caminaron fuera de los muros para contemplar donde la verdad viene antes de la palabra, donde el secreto es hambre y donde el silencio que llaman no puede ser contenido por piedra alguna. El monasterio cambió para siempre. Aquellos que quedaron guardan 3 cosas: un relicario vacío envuelto en terciopelo blanco, símbolo de alma que partió; un cáliz sin sello aparente, cargando el vacío consagrado; el fresco en el claustro,
Con su barco, relámpago y círculo incompleto, una puerta abierta, las rendijas de la piedra guardan una tradición de quien vio el más allá. Una travesía continua. Hoy, pocos saben de la historia real. Teólogos hablan de Don Supremo. Historiadores dicen que hubo desapariciones misteriosas. Pero entre las voces más sensibles, las personas reconocen: partieron para vivir el silencio que no cabe en nuestras paredes. Hay quienes afirman que, durante las estaciones frías, el murmullo de pasos en la piedra resuena. Pasos que no vuelven, pero guían. Capítulo 10. La oración que rompe el velo. Los santos anónimos. Los guardianes de lo que no se escribe. Los desaparecidos de la iglesia visible. Y así, ante el relicario vacío, del cáliz silencioso y de la pintura en el claustro, elevamos esta oración. Señor del silencio, que precede a la palabra, Dios que habitas en el intervalo entre el grito y el susurro, tú que creaste el mundo, con un verbo, y sostienes a los santos con lo que no se dice, recibe hoy el exilio de tus siervos invisibles. Aquellos que caminaron más allá de la regla, que cruzaron la frontera sin desobedecer, que lo perdieron todo, pero ganaron la eternidad del secreto. No construyeron altares, no erigieron catedrales, no vistieron púrpura, pero llevaron en 1900 sus ojos, el reflejo de la luz que tú escondes entre las tinieblas. Recibe, oh Dios, al hermano Pablo, que no dejó palabra, pero cuyo silencio cura. Recibe a Miguel, que hizo del cáliz una extensión del corazón. Recibe al escriba anónimo, que escribió con lágrimas donde la tinta no llegaba. Y a todos los demás, los que desaparecieron entre columnas, los que cruzaron portones que ya no existen, los que se exiliaron del mundo sin renegar de la fe y que hoy caminan entre lo visible y lo eterno. Haz, Señor, que sus rastros invisibles continúen tocando las piedras frías de los monasterios, que sus susurros alcancen nuestros oídos distraídos, que su valentía renazca en cada alma, que sola elige no traicionar el misterio. No los canonizaremos, no los pintaremos en vitrales, no les daremos títulos, pues su mérito no cabe en la forma. Ellos son los mártires del silencio. Los contemplativos que no buscaron gloria, los teólogos que supieron que la verdad no siempre se escribe, pero se vive hasta la muerte. Por eso, Señor, los consagramos hoy, no con incienso, sino con silencio, no con cruz procesional, sino con cruz en el pecho, no con aplausos, sino con lágrimas. Recibe sus almas blancas, como si fueran lirios en el desierto, como brasas bajo la ceniza de la historia. Haz que su ausencia sea presencia y que su huida sea dirección. Por fin, Señor, danos parte de su valentía, que también nosotros sepamos callar cuando la palabra sea poco y hablar cuando el mundo esté sordo. Danos el don de la presencia oculta, de la fe que no necesita mostrarse, de la teología que se arrodilla y de la oración que rasga el cielo. Que nuestros días no sean ruido, que nuestras noches no sean miedo, que seamos, como ellos fueron, portadores del fuego que no quema, guardianes del misterio que no se explica, siervos del Verbo que descendió y aún camina. Amén.